Muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse, por acompañarnos hoy. Un saludo muy especial para todas las autoridades de transporte, de tránsito, todas las autoridades de seguridad vial que trabajan en este tema tan importante que vamos a discutir y a dialogar hoy. También a las agremiaciones, asociaciones que nos acompañan y a las personas que van a ver esto con posterioridad a la emisión porque la sesión se va a grabar para hacerla disponible a todas las personas que la quisieran también compartir con posterioridad. Muy bienvenidos todos a una sesión que mostrará unos caminos, una esperanza de cuál es la mejor manera para reducir las fatalidades, los siniestros de motociclistas en América Latina y el Caribe. Y hoy tenemos cuatro personalidades inmejorables para dialogar sobre este tema. Damos la bienvenida, en primer lugar, al secretario general del International Transport Forum de la OCDE, doctor Yong-Tae Kim. El secretario general ha sido responsable no solo de liderar la expansión del ITF con las principales economías del mundo, pero también de América Latina, y también de liderar acciones decisivas en los temas de seguridad vial, incluyendo este año en la Cumbre Mundial de Ministros de Transporte por primera vez se adoptó una recomendación de política por parte de los 69 países de ITF en temas de seguridad vial. Sin más preludio, iniciamos esta sesión sobre seguridad vial de motociclistas con las palabras del señor secretario general, doctor Yong-Tae Kim. Adelante, señor secretario general. Muchas gracias, señor Pavón. Excelencias, señor viceministro de Transportes y Seguridad Vial de Costa Rica, estimado Reinaldo Fioravanti del Banco Interamericano de Desarrollo, estimado Daniel Villaveses de FIM. Un saludo para toda la audiencia que nos acompaña. Es un placer darles la bienvenida a este diálogo sobre seguridad vial para motociclistas. Lo primero que quiero resaltar es el compromiso conjunto de nuestras organizaciones para apoyar a los países de la región en avanzar hacia las metas de reducción de fatalidades a 2030. Muchos países han trabajado con empeño para reducir las muertes en el tránsito en la última década. Argentina y Chile, por ejemplo, lograron avances importantes entre 2013 y 2023. Pero si observamos la situación de los motociclistas, el panorama cambia. En más de 30 países del grupo IRTAT, la red global de ITF para el intercambio de datos y buenas prácticas en seguridad vial, las muertes bajaron para casi todos los usuarios en la última década, excepto para los motociclistas. En Chile, Colombia y en Costa Rica, esas muertes incluso se duplicaron en los últimos 10 años. Si queremos cumplir la meta global de reducir a la mitad las muertes en el tránsito para 2030, la región debe colocar la seguridad de los motociclistas en el centro de sus estrategias nacionales. Lo segundo que quiero destacar es que la sesión de hoy no es una conversación aislada. Hace parte de un camino más amplio que venimos recorriendo juntos. Este año estuvimos trabajando, avanzando juntos en la cumbre de Marrakech en febrero y posteriormente en la cumbre mundial de ministros de transporte en Alemania en mayo, donde los 69 países miembros del ITF adoptaron la recomendación de política pública sobre seguridad vial. Esto marca un hito. Por primera vez, el ITF estableció una posición común sobre cómo los gobiernos deben organizar su respuesta ante la siniestralidad vial, destacando la regulación basada en riesgo y reconociendo, entre otros,
el contexto particular de los países en donde incrementan los fallecimientos de motociclistas. Los ministros destacaron varias medidas en este documento. Rescato las siguientes. Primero, priorizar donde más vidas se salvan. Esto significa que en muchos países en donde la movilidad está dominada por viajes a pie y por vehículos motorizados de dos ruedas, es necesario adoptar los principios de seguridad a esos contextos y priorizar las acciones para la rápida motorización de dos y tres ruedas. Segundo, gestionar la velocidad como medida central. Tercero, coordinar entre sectores y sumar al sector privado. Los países deben establecer mecanismos interministeriales, articular los servicios de salud y emergencias. Y muy importante, trabajar con el sector privado, garantizando que las empresas adopten y reporten buenas prácticas. Los invito a consultar el instrumento adoptado por los 69 países. Lo tercero y último que quiere resaltar es que hoy marca un momento importante para la región, como preludio a la reunión más grande de ministros de transporte y de obras públicas de América Latina y el Caribe. El diálogo regional de políticas de transporte tendrá lugar en octubre en Santo Domingo, República Dominicana. En apenas un mes se realizará por primera vez la reunión de ministros coorganizada por el Gobierno de la República Dominicana, el Banco Interamericano de Desarrollo y el International Transport Forum de la OCDE para avanzar en la implementación de los acuerdos que se han logrado durante el 2025. Todo esto es además consistente con el llamado realizado por los jefes de Estado, realizado por varios de los países de la región, en la declaración de Cuenca, en la que se decidió identificar oportunidades de acción en el ámbito de la comunidad iberoamericana, evitando duplicar acciones para fortalecer los trabajos que se hacen en otras organizaciones y para revitalizar la agenda regional con medidas concretas hacia 2030. Termino extendiendo mi saludo especial a BIT, a Ana María Pinto y todo su equipo, así como a mi equipo del ITF, y los invitamos a seguir las redes sociales de ITF y del BIT el 28 y 29 de octubre de 2025, en donde transmitiremos en vivo varios segmentos de las conversaciones de los ministros sobre temas de infraestructura, resiliencia, entre muchos otros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario general, por las palabras de bienvenida. Y con eso damos paso al señor viceministro de Transportes y Seguridad Vial de Costa Rica, señor Carlos Ávila Arquín. Es un gran honor tenerlo, viceministro. Muchas gracias por acompañarnos. Y quisiera comenzar con una pregunta para usted. El secretario general mencionó la situación de Chile, de Colombia, justamente de Costa Rica. Quisiera que usted nos ayude a entender a todos cuál es la situación de su país concretamente y cómo ha evolucionado la composición del parque automotor, qué tendencias están observándose de parte del ministerio en el uso que las personas que adquieren motocicletas le están dando a este vehículo, viceministro. Buenos días a todos. Muchas gracias, Camilo, y muchas gracias al secretario general por esta introducción a este webinar de hoy tan importante. Realmente, como explicaba el secretario general, tenemos una situación alarmante en el país. Al día de hoy llevamos más de 500 muertes en carretera y de esas
casi el 50% son motociclistas o pasajeros de motos. Hemos tenido una explosión en la cantidad de motos. Este es un país de 5,5 millones aproximadamente de personas y 3 millones de vehículos, lo cual a mí me parece que es una suma bastante considerable. Y para que ustedes tengan una noción del crecimiento de esta flota de motos, pasamos de 350,000 unidades en el año 2014 a más de 821,000 a finales del año 2024. Como ustedes pueden ver, es un crecimiento nada despreciable. Y una pregunta que uno podría hacerse es que está mucha gente utilizando estos medios de transportes como deliveries para Uber Eats o este tipo de servicios de mensajería puerta a puerta. Hay una cantidad considerable, son aproximadamente 30,000 personas en el país, lo que se estima se dedican a esta actividad con sus motocicletas, lo que nos deja un número todavía muy grande de casi 800,000 vehículos o motos que se están utilizando para otros fines de movilidad. ¿Por qué se da esto? Y bueno, la lectura que nosotros hacemos primero, una estabilidad económica, la potencia que tiene el colón respecto al dólar en los últimos años, que hace que sea más económico, más barato adquirir motocicletas. También hay una degradación de los tiempos de viajes del sistema de transporte público y esto va de la mano a otra particularidad que tiene el modelo costarricense, que es que la tarifa del transporte público es un servicio al costo que no tiene subsidios de parte del Estado. Esto quiere decir que es el usuario el que paga la totalidad de los costos de operación del servicio, lo cual hace que para muchas personas de ingresos bajos sea muy representativo dedicar recursos al pago de transporte público y encuentran mayor independencia, mayor economía y mayor libertad al adquirir motos. De ahí que se nos hayan reducido las cantidades en la demanda de los servicios de transporte público y haya incrementado la flota de motos con las consecuencias que estamos teniendo. Las estadísticas nos demuestran que la mayoría de las víctimas mortales están en la franja de 20 a 29 años, gente joven, gente en edad productiva, pero muchos de ellos tal vez no miden los riesgos ni son responsables para conducir las motos. Las estadísticas de la Policía de Tránsito, por ejemplo, nos revelan que muchas de las personas que mueren en motos, aparte de la alta velocidad, no usan los dispositivos de seguridad como los cascos o rodilleras, coderas, etcétera, y aunque sobrevivan, tienden a quedar con lesiones muy graves. Muy clara la situación, viceministro, muchas gracias. Y de Costa Rica vamos a Bogotá porque quisiera invitar al señor Daniel Villaveses, que es director para América Latina de la Federación Internacional de Motociclismo FIM. Es una organización de suma relevancia en el mundo y en ese sentido, Daniel, a partir de lo que escuchamos del señor viceministro en Costa Rica, quisiera que usted nos dijera si eso que el viceministro describe coincide ahora para toda la región, lo que ustedes están viendo en general para América Latina y sobre todo qué porcentaje de esa población que adquiere motocicleta la está adquiriendo para trabajar, por ejemplo, en negocios asociados a delivery. Doctor Camilo, mil gracias y a la ITF por convocarnos en este espacio tan valioso. Un saludo muy especial de nuestro presidente Jorge Viegas y para Latinoamérica de nuestro presidente Pedro Venturo. Desde la Comisión de Movilidad para FIL Latinoamérica vemos pues definitivamente que el uso de la motocicleta como una herramienta de trabajo es una tendencia de la región y eso nos pone un reto mayor y también nos da unas oportunidades particulares en la gestión del riesgo vial de los motociclistas. Costa Rica está siguiendo la tendencia. Podemos hablar que en la mayoría de los países de nuestra región está alrededor del 50 y 70% el uso de la motocicleta como herramienta para generar ingresos, con una, digamos, una nueva tendencia que desde el COVID se marcó mucho y es ese boom del uso de plataformas para temas de logística de última milla, para temas de delivery, inclusive para temas de transporte de personas en moto. Temas como República Dominicana, como Colombia, son fenómenos que cada vez más van en un mayor crecimiento y nos pone unos nuevos retos.
hay un tema importante de resaltar y es no solo el uso de la motocicleta como herramienta de trabajo, sino también como ese medio de transporte para llegar a los lugares de trabajo. Entonces, nos lleva a una reflexión importante y es las empresas, el sector privado, es una gran protagonista y es un aliado que nos toca a todos tener en cuenta dentro de esta gestión. Los retos que el señor viceministro describía muy bien están en la región. Un acceso limitado a elementos de protección personal certificados, que sumo a los que describía el viceministro, las prendas con airbag, que ya están mostrando resultados, que en países como España ya se está evaluando volverlos obligatorios, nos ponen a nosotros en la región también en una necesidad de masificar ese acceso a elementos de protección personal. Definitivamente, pues cómo la política pública empieza a darle una mayor relevancia a la motocicleta, entendiendo que nuestra realidad regional ya superó a la normatividad que hoy en día existe en los países, que muchos de esos códigos nacionales de tránsito o esas regulaciones del transporte están desactualizadas a unas nuevas realidades donde la motocicleta es predominante en el uso de las ciudades. Y definitivamente como la capacidad de fiscalización, que en la gran mayoría de nuestros países está reducida, pues se ve ampliada a través de las empresas, un ejercicio de gobernanza desde las autoridades, cómo pueden tener un liderazgo en replicar y masificar esas buenas prácticas. Entonces, definitivamente sí, es una tendencia en la región, pero creo que también en diferentes países se están viendo iniciativas interesantes y hay una que quiero resaltar y con la cual cerraría y es, ya se está hablando, por ejemplo, en Colombia, del protocolo de buenas prácticas para trabajadores que usan la moto como herramienta de trabajo, para usos tradicionales, mensajería, servicios públicos, fuerzas comerciales, y para estas nuevas usos en el tema de plataformas y delivery, y da unos lineamientos técnicos mínimos que nos permite a todos los que interactuamos con esto tener un rigor técnico en esa implementación. Entonces, creo que está todo por solucionar, pero también estamos construyendo esas soluciones desde las particularidades de nuestra región. Muchas gracias, Daniel. La situación que usted describe es bastante crítica, particularmente la cantidad de personas que la adquieren como herramienta de trabajo. Y de hecho, según el más reciente reporte de seguridad vial del International Transport Forum, el único grupo de usuarios que no redujo la cantidad de fatalidades en la década de 2013 a 2023 fue justamente la de motociclistas. Pero no es fácil ver exactamente en nuestra región cuándo la situación o desde cuándo se agravó tanto. Voy a invitar desde Washington a Reinaldo Fioravanti, jefe de diálogos del Banco Interamericano de Desarrollo BID, para que nos cuente cuál fue ese momento, según la información que ustedes manejan muy completa en el banco, cuál fue ese momento de inflexión en la que la situación se agravó sustancialmente y comenzaron a incrementar los fallecimientos y las lesiones graves de motociclistas en los países de América Latina y el Caribe. Gracias, Camilo. Buenos días a todos. Buenas tardes a los que están en otra zona. Gracias al secretario, al ITF. Es un honor para el BID esta alianza con ITF para organizar el diálogo de políticas que el secretario bien mencionó. Y la verdad, a nosotros nos da mucho gusto fortalecer este diálogo, ¿no? Camilo, solo antes yo quiero un poco enmarcar esta respuesta dentro del trabajo que el BID viene haciendo en seguridad vial o movilidad segura, que incluye obviamente más que el tema de motocicletas y normalmente trabajamos en varios pilares, ¿no? El tema de infraestructura, obviamente como Banco de Financiamiento y Desarrollo, nosotros financiamos infraestructura, entonces hay medidas de infraestructura que pueden reducir la siniestralidad. La dimensión de gobernanza de políticas, esto es obviamente fundamental, como estamos hablando, y la generación de conocimiento y evidencias, ¿no? Y ese tercer pilar es lo que buscamos traer un poco acá, porque alineado a lo que dijo el viceministro y a Daniel, las motocicletas hoy son un grupo prioritario para nosotros, ¿no? Los números hablan por sí
y son de alguna manera alarmantes. Sabemos que las motos son vehículos eficientes, económicos y una solución de movilidad importante, ¿no? Que no se puede ignorar, pero sí pensarla como parte del sistema de movilidad. En relación a estos números, desde 2010, por ejemplo, las motos representaban apenas 17% de las muertes viales, ¿no? Para 21 y 23, donde medimos la última vez, llegó a 33%, ¿no? O sea, 1 de cada 3 fallecidos en accidentes viales son motociclistas. El viceministro comentó ahí que en Costa Rica es 50%, ¿no? Entonces, el promedio de la región ha subido mucho y eso obviamente nos preocupa y nos pone una agenda de trabajo muy importante ahí en conjunto con los países, ¿no? Esto obviamente fue motivado por el crecimiento de la flota, ¿no? Como ya se comentó acá. Entre 2010 y 2021 se aumentó 145%. Eso es lo que los números generales dicen, ¿no? Frente a un crecimiento de 80% de los vehículos tradicionales y 15% de la población. Entonces, son números que explican la dominancia, ¿no? de este modo de transporte. En países como Colombia y República Dominicana, las motocicletas ya superan el número de automóviles, ¿no? Entonces, eso también es un indicador muy importante. Para finalizar la respuesta y mirando los periodos de evolución de esos números, yo diría que hubo dos momentos importantes entre 2010 y 2016. El mercado creció sin una regulación que lo acompañase, mucho por la demanda, como mencionamos, ¿no? La demanda de delivery, las nuevas tecnologías, los aplicativos. Y luego, en un segundo momento, la pandemia tuvo un rol clave, ¿no? También en dar otro salto, porque mucha gente bajó del transporte público. Acuerden que en la pandemia el transporte público bajó hasta 80%. Y encontraron en las motos una solución segura, ¿no? De punto de vista de interacción social y en el contexto de la pandemia. Y mucha gente nunca más volvió al transporte público. Por todo lo que dijo el viceministro, ¿no? La libertad del vehículo, la practicidad, y eso obviamente contribuyó, ¿no? En esos dos momentos fue lo que contribuyó a esta tendencia. Obviamente que es fundamental políticas y regulaciones sólidas, ¿no? Que vengan a responder a este cambio de patrón. No es un privilegio de nuestra región. Países en Asia, por ejemplo, pasaron por la misma dinámica, pero con respuestas de política un poco más integradas, ¿no? Yo creo que ese es el desafío nuestro acá, que después podemos detallar, Camilo. Muchas gracias, Reinaldo. Y en esta primera ronda lo que vemos es una reflexión muy profunda de la situación y de cómo llegamos a la situación en nuestra región de criticidad para los accidentes en motocicleta, los siniestros. Y quisiera volver a FIM para que Daniel nos pudiera comenzar a explicar cuáles son las complicaciones que ustedes ven desde el sector privado, porque quisiera preguntarle si es justo decir que la infraestructura vial y las tecnologías emergentes que ya han venido mencionando pasan por alto las necesidades de los motociclistas, que impide luego que obviamente estos actores vulnerables reduzcan el riesgo al que están expuestos. Y de ser así, pues, ¿qué evidencia tiene FIM al respecto? Definitivamente, el reto de empezar a ver la motocicleta como ese actor vial predominante en nuestra región nos lleva a unos grandes retos de infraestructura, una infraestructura que fue inicialmente concebida para el automóvil
y que empieza a haber unas necesidades de integrar este actor vial motociclista de una manera más segura, digamos, esa tolerancia al error que nos pide el sistema seguro frente a la infraestructura. Yo resaltaríamos dos iniciativas interesantes, una que tuvimos la oportunidad la semana pasada de ver en Guatemala y una que viene en Brasil sucediendo hace un par de años, y es la segregación del tráfico a través de líneas preferenciales para motociclistas, lo que se conoce en Brasil como la faixa azul y en Guatemala la han denominado la motovía. Eso frente a infraestructura son soluciones de, a ver, de un cambio mucho más corto en el tiempo, de una inversión un poco más sencilla o de menos presupuesto. En el tema de tecnología, doctor Camilo, yo creo que aquí están los grandes retos y es que hay una brecha tecnológica muy marcada en nuestra región, hay una obsolescencia tecnológica en la gran mayoría del parque automotor. Como muy bien lo decía Reinaldo, nuestra región se motorizó en la última década, pero no fue la motorización soñada o la que más nos sirve, porque tenemos unas brechas de obsolescencia en los frenos, encendidos automáticos de luces, no hay reglamentos técnicos que regulen un mercado de las motopartes donde tengamos llantas que tengan garantías de seguridad y calidad en su producción. Y resalto iniciativas que ya se están manejando, como reglamentos técnicos que obligan a los importadores de motocicletas a incorporar el ABS y el CBS, que tanto la Organización Mundial de la Salud como estudios que nosotros hemos realizado muestran un gran aporte a la seguridad de los motociclistas. Inclusive la OMS en sus estudios alcanza a determinar que un 17% se reduce la siniestralidad de motociclistas cuando se tiene el ABS en la gran mayoría de las motocicletas. ¿Cuáles son los retos? Pues que necesitamos integrar también acciones que permitan masificar ese acceso, incentivos arancelarios, tributarios, facilidades de financiamiento que nos lleven a tener un parque automotor mucho más seguro. Y en el tema de elementos de protección personal, pues definitivamente seguir en la línea de reglamentos técnicos que nos permitan tener cascos certificados. Cada país decide crear su propio reglamento o adoptar reglamentos que ya existen, la S2206, el DOT, pero eso es muy importante porque también nos demuestra que no es solo el reglamento, sino cómo garantizamos un acceso masivo al elemento. Entonces, desde FIL lo que invitamos a las autoridades, a los países, es cómo en ese trabajo mancomunado con el sector privado se logra como meta principal masificar el uso de las tecnologías que han demostrado reducciones tanto en eventos como en la severidad de los traumatismos que quisiéramos a toda costa evitar en el uso de la moto. Ese es un excelente punto, Daniel, porque de hecho uno de los estudios que tiene el BID, que es bastante relevante, muestra que hay una gran cantidad, una gran proporción de lesiones graves que no se dan solamente en el cráneo, en la cabeza, sino en otras partes del cuerpo como el tronco. Entonces, quisiera, Reinaldo, volver porque hay tecnologías que ya existen, que ya están allá, justamente los elementos de protección personal, pero quisiera preguntarle a partir de estos estudios, ¿qué complicaciones han encontrado para que los usuarios de motocicleta utilicen, sí, el casco certificado, pero también otros elementos de protección personal que justamente son tecnologías que ya los protegen de esas otras tipos de lesiones graves que ustedes han documentado muy bien? Gracias, Camilo. Y yo sentí en la piel, yo he sido motociclista en mi juventud, en los años 90, donde los cascos no eran comunes, ¿no? Entonces, puedo decir que realmente los equipos de protección son fundamentales y nuestros números indican, como tú has dicho, Camilo, un casco certificado puede reducir 40% la chance de muerte y 70% el riesgo de lesiones graves, ¿no? O sea, solo ahí ya empezamos con mucho impacto. Y el uso de jaquetas y guantes, por ejemplo, hasta un 30% de riesgo. Entonces, obviamente hay los desafíos que tú mencionas. El primer de él es económico, ¿no? Como venimos conversando acá,
el impacto del costo de esto al motociclista no es menor, ¿no? Pueden costar, por ejemplo, un equipo completo $200, mientras una moto se puede pagar $1000. Entonces, obviamente la prioridad, especialmente quien usa la moto para trabajo, es el mantenimiento, el combustible, y eso realmente, si no es mandatorio, queda como en segundo plano, ¿no? Entonces, hay un tema económico que no se puede ignorar. El segundo es regulatorio, como has bien dicho, ¿no? El tema de casco ahora es obligatorio en muchos países, pero hay mucho trabajo por hacer. El tema del chaleco y otros equipos no son obligatorios, ¿no? Especialmente por esa dificultad de la fiscalización y de tener una regulación realmente que se pueda implementar, ¿no? Entonces, es un desafío pasar del casco al siguiente, y eso es donde tenemos que tomar en cuenta. Hay un desafío cultural, que yo creo que el desafío cultural a veces es lo más difícil, ¿no? Se puede hacer educación y campañas, y eso lo hacemos y lo apoyamos los países, pero bueno, los climas cálidos, hasta la sensación, aquí creo que fue Daniel, ¿no? La sensación de libertad que la moto da, uno dice, bueno, no voy a poner los cascos porque esto voy a perder todo ¿no? La libertad que tengo con el vehículo. Entonces hay unos temas culturales que tenemos que tratarlos con campañas y con incentivos, ¿no? Entonces, yo diría, tenemos que tratar los elementos de protección no como artículos adicionales, pero realmente como herramientas laborales, y buscar que la regulación camine junto con medios para que se pueda implementar, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, líneas de financiamiento, que ya hay líneas de financiamiento para motociclistas que vengan vinculadas a los equipos de protección, ¿no? Que pueda un poco diluir este costo en la compra del vehículo. Entonces, algunas opciones de políticas que tienen que venir combinadas para enfrentar ese desafío. Muy claro, Reinaldo. Y ya están comenzando a llegar preguntas a través de la función de pregunta y respuesta que tiene la herramienta. Y de hecho, viceministro, hay una que nos llega de una persona, es una muy interesante que tiene que ver con otro nivel de complicación, y es cómo hacen las personas para superar las limitaciones que existen en las zonas rurales. Eso ya de por sí plantea otro tipo de desafíos, ahora que estamos hablando un poco de las complicaciones para mejorar en seguridad vial. Y yo sé que usted lideró, viceministro, una acción histórica en Costa Rica el año pasado, 2024, y también en 2025, porque por primera vez en la historia trasladaron equipos, personal, todo lo necesario, no solo a zonas rurales, sino también particularmente a territorios indígenas, para que pudieran obtener su licencia para conducir motocicleta con la adecuada formación y capacitación. Entonces, viceministro, ¿por qué no nos cuenta un poco? Lo están escuchando personas de más de 10 países. ¿Cuáles son los resultados que tuvieron en Costa Rica? Pero también cómo hacer que esos esfuerzos grandes que han hecho sean sostenibles en el tiempo. Esa iniciativa, Camilo, es muy importante, bueno, resaltar también el gran trabajo que ha hecho la directora general de Educación Vial del ministerio, que fue la mamá del proyecto y le ha llevado de la mano a este chiquito, que todos estamos muy orgullosos de los resultados que ha dado. Como vos decís, que es una realidad común en la mayoría de los países de América Latina. Las comunidades indígenas y las zonas rurales a veces son un poco olvidadas por la institucionalidad, y de ahí que nos hayamos obligado a trasladar la institucionalidad hacia esas regiones para dar mayor visibilidad al tema de seguridad vial. Lo decía Reinaldo, el tema cultural es importante y hay que empezar a construir esa cultura de seguridad vial en esas regiones. Eh, la idea, ¿cuál era aquí? Tener
darle la formación a la gente de las comunidades indígenas, porque también la motocicleta se ha convertido en un medio de transporte muy importante para ellos. Pero lo he visto aquí en Costa Rica y lo he visto en Colombia, lo he visto en México. En las zonas rurales la gente no usa dispositivos de seguridad, no usa los cascos, no usa chalecos, etcétera. Entonces es importante hacerles al convencimiento a las personas de que esto no es una moda, no es una incomodidad adicional que les queremos imponer solamente por hacerles más complicada su movilidad. Es un tema de seguridad, de cuidar su vida. Lo decía Reinaldo nuevamente, el tema del costo que tienen todos estos implementos. Sí, claro que tienen un costo, pero ¿cuánta gente conozco yo que andan con el iPhone de última generación que cuesta un montón de dinero, pero se lo piensan dos veces para comprarse un casco certificado o los otros dispositivos de seguridad necesarios? De ahí que sea importante este tipo de campañas y de esfuerzos que creo que nos han dado muy buenos resultados. ¿Cuál es el reto que tenemos? Lo hablábamos antes de entrar a la sesión. Digamos, acá en Costa Rica ya estamos próximos a un cambio de gobierno, un cambio de autoridades. La idea es que haya una continuidad porque estos esfuerzos cuestan recursos, son viáticos, son horas extras, etcétera. Y eso implica el compromiso de la alta jerarquía de la institución. Pero nada hacemos los jerarcas comprometiéndonos con estos esfuerzos si al final de cuentas los funcionarios de planta no se apropian de estos proyectos, de estas iniciativas. Creo que tenemos la ventaja de que la Dirección General de Educación Vial ha visto los resultados positivos que este esfuerzo está dando, que no están arando en el desierto, y de ahí que ellos sean los más interesados en darle continuidad a este proyecto. Yo sí quisiera, pues, que quien sea mi sucesor, ojalá le tenga el mismo cariño y aprecio a este proyecto, pero estoy seguro que a lo largo de los años vamos a cosechar resultados aún mejores si le damos sostenibilidad en el tiempo a esta iniciativa que, como recalco y reitero lo que decía al inicio de la respuesta, trata de llevar esa institucionalidad y ese convencimiento a las zonas más alejadas de la capital, a las zonas más vulnerables, que es donde precisamente y nuevamente con las estadísticas que me da el Consejo de Seguridad Vial, es donde tenemos la mayor tasa de mortalidad. De ahí que sea necesario pensar fuera de las ciudades capitales y movernos donde están el foco del problema. Gracias, viceministro. Y muchas gracias por la pregunta. Siguen llegando más preguntas para quienes quieran usarlo. No es con la función de chat, sino la que dice Q y A, y en esa pueden colocar sus preguntas. Ya describimos, ustedes describieron cuál era la situación y las complicaciones, y ya quisiera entrar en una última ronda porque se nos agota el tiempo para entender hacia adelante cuáles son entonces las soluciones. Ya ustedes mencionaron cuáles eran las complicaciones que estaban viendo. Y la última pregunta para el BID, estimado Reinaldo, es respecto de los respaldos que ustedes le dan a los países de la región. Ustedes, por ejemplo, muy recientemente apoyaron el Plan de Seguridad Vial de El Salvador, que tiene 26 acciones muy concretas para reducir los fallecimientos a 2030. Tienen otro estudio muy interesante sobre las lecciones derivadas de economía del comportamiento para entender cómo están pensando los usuarios de las vías y en función de eso formular políticas. De todo eso que ustedes hacen en el BID, Reinaldo, y sabiendo que te están escuchando muchas autoridades de nuestra región, ¿cuál es ese mensaje que les darían desde el BID sobre dónde debe priorizarse la política pública para impactar en el mediano plazo, especialmente a 2030, la seguridad de los trabajadores en motocicleta, los que trabajan en delivery, todos los que lo utilizan como herramienta de trabajo? Gracias, Camilo. Sí es verdad, yo creo que todos vamos aprendiendo mientras avanzamos en esta agenda. Como lo comenté, otras regiones que tienen el mismo desafío han avanzado en políticas públicas integrales, ¿no? Que logran minimizar estas externalidades. Y el caso de El Salvador sí, es un buen ejemplo que el BID viene trabajando. El BID también ha trabajado con Costa Rica en temas de cascos.
Pero algunos temas que yo destaco para un poco resumir cómo abordarlos de manera integral. Yo creo que el primero es gestión activa de riesgo, ¿no? Entendiendo que hablamos aquí que es una problemática que está mucho en el sector privado, ¿no? Y obviamente tenemos que pensar en políticas que funcionen y que hagan las empresas tomar esta gestión de riesgo y la seguridad de manera integral, ¿no? Las empresas, por ejemplo, logística que hablamos son grandes actores importantes. Entonces, con planes de seguridad vial, con metas, indicadores y monitoreo y regulación que permita, por ejemplo, o que exija, por ejemplo, que incluso las subcontrataciones, ¿no? Muchas empresas tercerizan su servicio de logística y con eso pueden tomar en cuenta que no son más responsables. Entonces hay que tener una integración de esta regulación para garantizar esta gestión de riesgo integral. Nosotros, por ejemplo, en todas operaciones que hacemos de préstamos a empresas privadas o mismo empresas públicas, tenemos un conjunto de acciones socioambientales que la empresa tiene que cumplir. Y la movilidad segura es parte de eso, ¿no? Entonces, usar estos mecanismos que ya están presentes, sea en financiamiento, sea en una regulación, para ser más específicos y direccionar y actualizar, como ha dicho Daniel, ¿no? Incorporar esa nueva realidad de las motocicletas. El segundo tema, Camilo, que yo creo que hay mucho trabajo y puede resultar resultados rápidos, es el tema de tecnología, que también fue mencionado acá, ¿no? Los vehículos, la calidad de las motos, esto son medidas que generan impacto en el corto plazo. Y el tema de los incentivos, ha mencionado los estudios que hicimos sobre economía del comportamiento. Y acá viene este pilar de trabajar mucho con el sector privado, ¿no? Muchas veces el sector privado puede querer implementar una política, pero los temas culturales pueden impedirlo o los incentivos no están bien ajustados. Entonces, acá hay que hacer una asociación con el sector privado y enfocarse mucho en incentivos que sean por la seguridad y no por el delivery más rápido o inmediato, ¿no? Obviamente acá hay un tema económico comercial que hay que manejar, pero una vez que ponemos esto a la mesa, yo creo que se empieza a cambiar, ¿no? O sea, el trabajo en conjunto con el sector privado para cambiar esos incentivos. Y solo para cerrar, yo creo que nosotros, como Banco de Desarrollo, tenemos una responsabilidad y un mandato fundamental, ¿no? No solo en recomendar políticas, pero ayudar en su implementación. Entonces, todos los instrumentos que tenemos, sea financieros o no financieros, lo queremos cada vez más adaptar a esta realidad y este desafío, ¿no? Y obviamente traer los otros bancos también para trabajar en esa línea. Creo que es eso. Gracias, Reinaldo. Daniel, última pregunta para FIM. Y a propósito que Reinaldo está mencionando con mucho énfasis el rol del sector privado, que en efecto es indispensable. FIM es muy activo y muy influyente en muchas partes del mundo. Y, por ejemplo, ustedes en Europa desarrollan campañas de formación, respaldan revisiones técnico-mecánicas a las motocicletas, apoyan los cambios normativos. Quisiera que nos contara, para efectos de cuáles son las soluciones que ustedes están buscando en la región, cuáles son las alianzas con el sector privado que tienen en América Latina y, segundo, muy importante, concretamente, qué cambios normativos están impulsando desde FIM en nuestra región. Doctor Camilo, en estos 100 años de labor que tiene FIM, agrupamos un total de 140 países y eso nos permite apoyar y recomendar técnicamente desde la evidencia. ¿Qué está sirviendo? Lo pongo concreto en un ejemplo en Colombia, cómo logramos en ese estudio técnico del ABS y el CBS mostrar con evidencia que eran tecnologías complementarias y cómo habían demostrado
un desempeño positivo para la seguridad vial de los motociclistas. El sector privado es un protagonista, trabajamos pues muy de la mano, no solo en el aspecto deportivo, sino en este enfoque de movilidad en las ciudades con los grandes fabricantes de motos. Y aquí en la región, pues me emociona mucho anunciar que la semana pasada se lanzó el Manifiesto por la Seguridad Vial de los Motociclistas, que agrupa 8 organizaciones de fabricantes y ensambladores de la región. Países como Venezuela, como Colombia, Uruguay, Chile, que tienen agrupaciones o agremiaciones de fabricantes, se reúnen en esta alianza Motolatam para comprometerse a unas líneas de trabajo puestas en lo que hemos venido conversando, un acceso y reducir esa brecha tecnológica, motos más seguras, porque la tendencia global es ya motos de 125 centímetros cúbicos en adelante tienen la obligatoriedad del ABS y aún en nuestra región depende de qué tan madura está la parte de reglamentos técnicos de cada país. Así que la posición nuestra es que venga muy en línea desde el mercado, que sean los fabricantes los que éticamente apuesten a traer un portafolio más seguro y que de la mano, pues la reglamentación que los países pongan les permita tener una sana competencia entre ellos, pero partiendo desde la seguridad en las motos como un innegociable. Entonces, ese es un gran anuncio para este espacio y es la alianza Motolatam que técnicamente estamos apoyando nosotros y que lanzamos este manifiesto, la incorporación también de nuevos países a esta alianza que nosotros de verdad le damos un augurio de que sea la representación de varios países en el corto plazo. Y también pues un trabajo muy desde lo técnico con el OICEBI. En este momento como desde Costa Rica se está teniendo un gran liderazgo del OICEBI y venimos dándole un apoyo técnico en esta parte para que ellos puedan con su rol en la región, aportar evidencia técnica que permita mejorar las tecnologías y lo que los reglamentos técnicos deben tener como prioridad. Entonces eso es un gran anuncio, doctor Camilo, y creo que es el camino que en unos meses y en un corto plazo podemos estar traduciéndolo en ventajas para los motociclistas de la región. Felicitaciones, Daniel, y le hago una pregunta para una respuesta muy concreta. De Perú le preguntan, Freddy Figueroa, en referencia a los cascos certificados, ¿cómo se aseguran que los importadores y comercializadores de cascos en efecto ofrezcan un casco certificado al usuario? ¿Esa es una de las líneas que cobija esta alianza que usted está mencionando? Sí, la alianza habla de la importancia, digamos, el manifiesto habla de la importancia del casco certificado, pero esa pregunta que nos hacen es muy importante y dejo una reflexión. El peso del control de que el casco sea certificado y cumpla con los reglamentos que cada país incorpore es del Estado. No podemos poner al usuario el peso del casco certificado. Debemos garantizar que el sistema en su conjunto tenga cascos certificados en el importador, distribuidor, comercializador y haya las instituciones de cada uno de los estados con la capacidad de control en aduanas y en otros momentos de esta cadena de valor, pero que ahí esté el control. Nosotros podemos anunciar muchos reglamentos técnicos, pero si no garantizamos que el mercado realmente sea lo que le ofrezca al usuario final, pues va a ser un gran reto. Entonces, la respuesta ahí es apoyamos fuertemente la incorporación de reglamentos técnicos de certificación de cascos, pero también invitamos a los estados a que venga acompañado de un control en ese importador, fabricante y comercializador. Muchas gracias, Daniel. Señor viceministro, también una última pregunta que tiene que ver con ese panorama regional que estamos hablando, porque Costa Rica ha venido liderando el OICEBI y, como mencionaba el secretario general, muy importantemente, de una manera muy impresionante, se logró la declaración a nivel de jefes de Estado de la región, que es la Declaración de Cuenca, donde acordaron colaborar con otras organizaciones, revitalizar la Agenda Regional a 2030 sobre seguridad vial. Esos propósitos que se lograron en ese nivel tan alto, ¿cómo se está traduciendo o cómo se va a traducir en acciones concretas a nivel de los ministerios y demás agencias responsables de acá a 2030? Yo creo que ahí es muy importante, primero, la comunicación que este tipo de foros nos permite realizar entre autoridades de diferentes países, pero también el análisis concreto de las realidades de cada nación.
Por ejemplo, para Costa Rica es importante un cambio en la óptica en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial y poner la seguridad vial como un eje articulador de todo el desarrollo y todo el diseño de las nuevas infraestructuras o de su mantenimiento, porque a veces, al menos acá en Costa Rica, se ha priorizado lo que es el tránsito vehicular sobre cualquier tema y la seguridad vial es un elemento accesorio. Y eso es un cambio de óptica que tenemos que hacer. Y esto también nos implica repensar el urbanismo en nuestras ciudades para que podamos darle solución a nuestros habitantes de manera que las ciudades estén pensadas para los habitantes y no para los vehículos. Que esa es otra falencia que creo que muchas realidades latinoamericanas hemos fallado en ir bajo ese modelo carrocentrista norteamericano de que diseñamos más carreteras y más anchas y más autopistas y al final de cuentas desplazamos a las poblaciones de los centros urbanos, de los centros de trabajo, les obligamos a hacer movilidad de forma poco eficiente y es rediseñar y repensar nuestras ciudades de forma tal que la movilidad activa y la movilidad segura sean las reinas de el ecosistema vial y no, como decía antes, un accesorio. Viceministro, le hago una pregunta también para una respuesta muy concreta de seguimiento. De la ATC en Colombia, Anderson Quiseno pregunta cómo podrían intervenir desde la infancia en la educación de seguridad vial para en el mediano plazo reducir la accidentalidad y la evasión de la norma. Si tiene algún comentario para esa pregunta que le hace. Yo creo que es muy importante esa pregunta y hay que empezar a sensibilizar a los niños desde pequeños sobre la importancia de la vida, sobre los riesgos que tiene el conducir un vehículo. A veces estamos todos muy acostumbrados a los juegos de consola donde nada pasa. Chocamos un vehículo y no pasa. Bueno, esto es un tema que tenemos que empezar desde muy jóvenes y para eso la intervención desde las escuelas primarias es importante, la interacción entre los ministerios de Obras Públicas y Transportes y los ministerios de Educación Pública para construir una malla curricular que incorpore temas de seguridad vial es crítica. Gracias, viceministro. Y la última pregunta que podemos tomar de las que están llegando, porque desafortunadamente se nos agotó el tiempo para Reinaldo, están preguntando si es posible adoptar una regulación estándar para América Latina y otra pregunta muy similar, si existe una norma modelo de alcance mundial que ustedes vean que se aplicaría para la región, si eso sería algo que impulsarían desde el BID. Gracias, Camilo. Yo creo que una norma única siempre es muy difícil, ¿no? A nivel regional, pero lo que sí hay que hacerlo es desarrollar normas que se alineen a las mejores prácticas, ¿no? Y que se esté muy próxima a una norma ideal, ¿no? El contexto legal, institucional de cada país es único y toda vez que buscamos algo único, estándar, tiene un desafío. Entonces yo creo que el camino más eficiente es buscar regulaciones que sí incorporen, ¿no? Todas las prácticas que sabemos cuáles son y que tomamos referencia, ¿no? Yo mencioné caso, por ejemplo, los países de Asia que enfrentaron problemas similares y respondieron, ¿no? Tomemos estas referencias, en el caso de Malasia, Vietnam, y lo internalizamos en propuestas que incorporen. Entonces, esa es un poco mi propuesta para eso. Muchas gracias, Reinaldo. Y esta es la mejor manera para cerrar en esta sesión, invitando a todas las personas que se conectaron, que nos escucharon, para que también estén muy pendientes el 28 y el 29 de octubre de 2025, donde podrán observar la reunión más grande de ministros de transporte, responsables también de obras públicas en la República Dominicana, en Santo Domingo, que por primera vez se va a organizar conjuntamente entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el International Transport Forum de la OCDE, junto con el gobierno de la República Dominicana, para discutir temas a nivel ministerial sobre no solo seguridad vial, sino también financiación de transporte público, resiliencia de la infraestructura, respuesta ante crisis globales, entre otros temas. Agradecemos al señor secretario general de la ITF, doctor Yong-Tae Kim, quien se conectó desde Francia,
al señor viceministro de Transportes y Seguridad Vial, Carlos Ávila, quien se conectó desde Costa Rica, al jefe de diálogos del BID, Reinaldo Fioravanti, desde Estados Unidos, y al director para América Latina de FIM, Daniel Villaveses, desde Colombia. Gracias por conectarse y por sus perspectivas y la información que nos compartieron hoy. Y nuevamente los invitamos a todos a seguir las redes de las organizaciones para estar pendientes de estas actualizaciones. Muchas gracias a todos y un feliz resto de día. Gracias.